Quita tantito su presentación. Gracias. Adelante, podemos empezar, por favor. Sí. Gracias. Bueno, mi nombre es García Chávez Andrea y yo les voy a hablar sobre las amenazas de la seguridad informática. El diccionario de la Real Lengua Española define a la amenaza como el anuncio de un mal o peligro. Para la seguridad informática, una amenaza representa la acción que tiende a causar un daño a los dispositivos o sistemas en donde se encuentra almacenada la información, atentando contra su confidencialidad, integridad y disponibilidad. Esta amenaza puede ser llevada a cabo de distintas maneras. Una amenaza puede ser que se te vaya la luz en medio de un trabajo, puede ser que te roben tu equipo de cómputo. Estas amenazas se clasifican en tres: amenazas humanas, lógicas y físicas. En las amenazas humanas tenemos que provienen de individuos que de manera intencionada o no causan enormes pérdidas aprovechando alguna de las vulnerabilidades que los sistemas pueden presentar. Dichas personas reciben un nombre de acuerdo a las actividades que realizan. Pueden ser llamados hackers, crackers o frackers. Mi compañera Resendiz Nieto les va a hablar sobre ellos más adelante. Aunque no se necesita ser un hacker para hacer algo, pues, bueno, no ilegal, pero pues sí, para hacer una amenaza. O incluso puedes llegar a ser por diversión o por desconocimiento. Dentro de las amenazas lógicas tenemos que en este tipo de amenazas se encuentran una gran variedad de programas que de una u otra forma dañan los sistemas creados de manera intencionada o simplemente por error. Estas son algunas de las amenazas lógicas más comunes. Tenemos los adwares, donde es un software que te va a desplegar muchas ventanas publicitarias. También tenemos las backdoors o puertas traseras, las bombas lógicas, que es una modificación a un código, los caballos de Troya, o también conocidos como troyanos, los exploits. Estos aprovechan una vulnerabilidad del sistema. También tenemos los ya conocidos malwares que infectan tu equipo de virus. El farming, del farming, por ejemplo, no sé si a ustedes les llegó a pasar, pero antes enviaban mensajes de texto haciéndose pasar por una empresa conocida. Y si uno no sabe y realmente les cree y le da clic al link que te mandaban, pues lo más probable es que infectaran tu equipo de algún virus o te robaran información. En el phishing es cuando roban contraseñas o cosas que puedan tener un valor, como tus cuentas bancarias. También tenemos los mensajes de spam, los spyware o programas espía, los virus y los gusanos. Un ejemplo muy conocido que se dio de la bomba lógica fue cuando un empleado llamado David Tainley diseñaba software para una de las oficinas de Siemens. Llevaba casi una década trabajando para la empresa. Era un activo de confianza y proporcionaba software de hoja de cálculo que se utilizaba en la gestión del equipamiento. Pero en algún momento este empleado introdujo una bomba lógica en una de sus hojas de cálculo, por lo que cada vez que la condición lógica se cumplía, el software fallaba y debían llamar a Tainley para arreglarlo. Los empleados descubrieron este error cuando Tainley creo que estaba de vacaciones y no podía ir él a arreglarlo, entonces mandaron a alguien más y ahí fue cuando se dieron cuenta de que había una bomba lógica en su programa.
Luego tenemos las amenazas físicas. Está enfocada en cubrir las amenazas ocasionadas tanto por el hombre como por la naturaleza del medio físico, en el cual se encuentran ubicados los centros de cómputo de cada organización o individuo. Las principales amenazas que se prevén pues son los incendios, las inundaciones, los terremotos, las señales de radar, pero esas tiene que ser una señal mayor a 5 volts, creo, para que pueda interferir en el equipo. Y también tenemos que las instalaciones eléctricas representan una amenaza. Mi compañera, ¿sí? Yo soy Gabriela y voy a continuar con el tema. Hacker, ¿qué es un hacker? Cuando nosotros escuchamos el término hacker, tenemos a tener cierto miedo por nuestra información, nuestros equipos o la misma privacidad dentro de él mismo. Sin embargo, no siempre tiene que ser un concepto malo. El término hacker puede tener una connotación positiva o negativa, dependiendo de la definición en el sentido negativo. En el sentido negativo, perdón, los hackers son personas o Se nos fue, la perdimos. Vamos a darle un minuto, si no continúan, por favor. Perdón, profesor, se me desconectó de la computadora, entonces me tuve que meter rápido del celular. No te ¿Puedo preocupes. continuar la presentación desde aquí? Claro. Ajá. Como les estaba diciendo, el término hacker puede ser una connotación positiva o negativa dependiendo de su definición. En el sentido negativo, los hackers son personas o grupos que obtienen accesos no autorizados a sitios web, explorando las vulnerabilidades del mismo. En un sentido positivo, los hackers son profesionales de la informática que descubren los puntos débiles de las aplicaciones y ayudan a resolverlos. En un contexto más amplio, los hackers son tecnófilos que disfrutan encontrar soluciones a tareas complejas. Aunque la mayor parte de los hackers están asociados a los ordenadores Windows, el sistema operativo Android también ofrece un objetivo atractivo para los mismos hackers. Sin embargo, los hackers de teléfono utilizan una variedad de métodos para acceder a un teléfono móvil e interceptar los mensajes de texto, las llamadas, los buzones de voz, la cámara del teléfono, y todo esto sin el permiso y el consentimiento de los mismos usuarios. Los hackers de los teléfonos pueden aprovechar muchas técnicas de hackeo informático, adaptando esto fácilmente a los teléfonos Android. El phishing, por ejemplo, es el delito de dirigirse a individuos o miembros de organizaciones enteras y engañarlos para que revelen información confidencial. De hecho, puesto que en un teléfono nuestra barra de direccionamiento es mucho más pequeña en comparación que una PC, los ataques de phishing en el navegador de Internet de un móvil encuentran más fácilmente sitios web aparentemente de confianza que podemos ver en el navegador de un equipo de escritorio. Así recibe una comunicación, más bien, perdón. Un ejemplo sería recibir una comunicación del banco solicitando que inicie la sesión para resolver un problema, que le mande alguna contraseña o algo así, y no siempre son de fiar ese tipo de situaciones, pero nosotros al recibirlo en nuestro teléfono móvil creemos que es algo que totalmente normal o que no nos imaginamos que nos puedan robar la misma información ahí dentro. Otro ejemplo serían las aplicaciones troyanizadas, descargadas de tiendas no seguras, como por ejemplo de Aptoide o de algún mismo servidor de Google.
Las principales tiendas de aplicación para Android vigilan muy cuidadosamente todas las aplicaciones que ellos mismos están ofreciendo. Sin embargo, no siempre son, ¿cómo decirlo? No siempre se tiene la certeza de que no van a venir con algún malware que pueda ocasionar, ¿cómo decirlo?, el robo de nuestra información desde adentro o el duplicado de la misma información que tenemos. Siguiente, por favor. Tipos de hackers. Nosotros manejamos, o bueno, los más comunes son 3 tipos de hackers: el hacker de sombrero negro, de sombrero gris y de sombrero blanco. ¿En qué consisten? El hacker de sombrero negro utiliza sus amplios conocimientos en el campo de la tecnología para, ¿cómo decirlo?, actuar con intenciones delictivas. Están involucrados con el robo de datos, la manipulación o el daño deliberado de la web. De este modo, las grandes empresas se convierten de vez en cuando en banco de robo de datos. El método que utilizan los hackers de sombrero blanco puede hacer que desde una pequeña persona hasta grandes empresas queden paralizadas al entrar en contacto con ellos debido al robo masivo de datos que llegan a tener. Estos también son responsables de crear virus, malware en los mismos dispositivos inteligentes o spam en los correos electrónicos, capaces de modificar datos o tumbar el sistema de seguridad completo de la empresa. A este tipo de hackers no le importa realizar robo de datos personales o de gran importancia para venderlos al mejor postor a cambio de dinero. Tenemos varios ejemplos de Uno de ellos fue el hacker apodado más bien Soupani. Empezó su carrera como líder de un conjunto de frikis informáticos problemáticos desde su escuela secundaria en Miami. Posteriormente participó activamente en el sitio de comercio criminal shadowcrew.com y fue considerado uno de los mejores hackers y moderadores. Con 22 años, González fue arrestado en Nueva York por fraude en varias tarjetas de crédito relacionadas con el robo de datos de millones de cuentas. Para evitar ir a prisión, se convirtió en un informático del servicio secreto y ayudó a manipular a imputar a decenas de miembros de su mismo entorno. Hacker de sombrero gris. Es un grupo que no siempre tenemos muy claras cuáles son sus intenciones. Un buen ejemplo, pues hackean los mismos sistemas de las grandes empresas para posteriormente decirles o ayudarles a encontrar esas vulnerabilidades que tienen dentro del mismo. Si bien no siempre son muy bien recibidos en el medio, otras veces es de bastante ayuda para las grandes empresas, pequeñas o chicas, el que estos hackers aparezcan de vez en cuando para que ellos estén al tanto de sus vulnerabilidades. Un buen ejemplo de puede ser el grupo Anonymous, que se ha visto en varias ocasiones su método, como por ejemplo cuando atacó el servidor de PayPal en 2010 para protestar por el hecho de que PayPal no envía los pagos realizados en el mismo. El mismo grupo decidió en noviembre del 2015 luchar contra los estados islámicos de manera online. Anonymous en sí mismo no tiene una estructura fija. Los miembros de este grupo hacker colaboran de forma desorganizada, por así decirlo, puesto que los hackers de este tipo no buscan perjudicar a una empresa o institución. Lo que desean es hacerse notar al ingresar al sistema para luego ofrecer su servicio o su apoyo de alguna forma. Y por último tenemos a los hackers de sombrero blanco. Utilizan sus conocimientos en el campo de la tecnología de acuerdo con las leyes aplicadas y de acuerdo con sus propias reglas establecidas, a las que a menudo hacen referencia como la ética del hacker.
Los miembros de este grupo a menudo trabajan para agencias de seguridad o secciones de la seguridad privada. Realizan pruebas de penetración o análisis de seguridad para detectar vulnerabilidades dentro de la misma estructura. Sin embargo, estos, a diferencia de los de sombrero gris, son contratados o están dentro de las mismas empresas precisamente para hacer este tipo de pruebas. Es una manera en la cual los hackers han encontrado una forma digna y legal de hacer dinero a través de sus mismos conocimientos. Asimismo, por eso mismo han llegado a haber hackers hasta dentro de la misma policía. Han llegado a ser contratados este tipo de hackers para mantener el orden, la seguridad y cualquier y poder tener un amplio conocimiento dentro de este mismo campo. Siguiente, por favor. Cracker. ¿Qué es un cracker? Al igual que los crackers son apasionados del mundo informático. La principal diferencia consiste en que la finalidad del cracker es dañar el sistema y ordenador. Tal como su nombre indica, el significado de cracker en inglés es rompedor. Su objetivo es el romper y producir el mayor daño posible en el sistema. El propósito de un cracker informático es romper la seguridad de las computadoras y las redes de forma ilegal, claramente. Hace uso de su conocimiento para obtener beneficios personales y violar la seguridad de todas las redes. Adquiere un amplio conocimiento y aprendizaje sobre las computadoras, su programación, software, códigos, entre otras cosas, para ingresar a las mismas y obtener ganancias criminales. Siguiente, por favor. Maneja varios tipos, por ejemplo, el de sistemas. Son las personas que se especializan en los mecanismos de protección contra copias de software. Los crackers de software no participan directamente en la exploración de las redes, sino del software protegido. Pueden craquear un programa y alternar el contenido de ese software directamente. Los cyberpunks son aquellos piratas informáticos que se especializan en alternar páginas web o sistemas informáticos. Los de criptografía son especiales en desencriptar textos o documentos cifrados anteriormente para su beneficio propio. Los piratas o piratas informáticos consisten en la copia ilegal de programas, rompimiento del sistema, copia de licencias y su misma distribución en el Internet a través de CDs, USBs, etc. Los prickers son crackers en las líneas telefónicas, se dedican a atacar y romper los sistemas telefónicos, ya sea para dañarlos o realizar llamadas gratuitas desde el mismo número propio. Y por último, los insiders son crackers corporativos, por decirlo de alguna forma, empleados por las empresas para atacar desde adentro, ¿cómo decirlo? Los contrata su misma empresa o a veces los mismos empleados para, muchas veces de forma vengativa, por así decirlo, por algún trabajo que se realizó mal o algún interés propio que tenga la misma empresa. Siguiente, por favor. Ya que tenemos estas dos definiciones, nos hacemos la pregunta, ¿los crackers y los hackers son lo mismo? La respuesta podría ser sí y no. ¿Por qué? Muchos, ya que está creciendo mucho este ámbito de la seguridad informática, muchos consideran a los crackers lo mismo que un hacker de sombrero negro, porque ambos están hackeando de alguna forma para obtener un beneficio propio o para dañar a terceros. Sin embargo, no los hackers buscan las debilidades del sistema y los crackers, más bien, buscan las debilidades del sistema los hackers y usan estas mismas para entrar en el sistema, mientras que los crackers rompen cualquier barrera que tengan entre ellos y el sistema para poder entrar en el mismo y obtener su beneficio. Basado en esto, también tenemos los otros dos tipos de hackers, que son los de sombrero gris y sombrero blanco, que no necesariamente son malos o tienen una definición parecida al de cracker. Entonces, podemos concluir que los hackers
protegen el sistema de cualquier tipo de daño o acceso no autorizado, mientras que los crackers intentan acceder ilegalmente al sistema con sus intenciones meramente personales. Los hackers poseen conocimiento avanzado del sistema informático, su lenguaje de programación y la información del mismo sistema, mientras que los crackers no tienen que ser necesariamente hábiles o no tener un conocimiento tan avanzado en el sistema informático. Muchas veces solo tienen el conocimiento necesario para poder romper o cruzar las barreras que se interponen entre ellos y la información. Siguiente, por favor. Sniffers. ¿Qué son? Un sniffer es una herramienta de software o hardware que permite al usuario supervisar su tráfico en Internet en tiempo real y captura el tráfico de datos de entrada y salida de su equipo. Puede detectar grandes consumos de banda ancha, por ejemplo, que alguien haga uso de programas para compartir archivos y tomar las respectivas medidas para hacer esto posible. Los sniffers capturan e inspeccionan los paquetes de datos, por así decirlo, que viajan a través de la red. Imaginen el tráfico de Internet como el tráfico normal. Se parecen a los automóviles que circulan por una vía y varían según una serie de factores. En Internet, cada automóvil sería un paquete de datos y sus ocupantes son los datos que aportan, o sea, los datos que requiere o necesita. Algunos sniffers son hardware y a menudo se integran en dispositivos de red como routers para una administración más cómoda, pero la mayoría de las veces se opta más por un sniffer de software. El software de sniffer cambia la configuración de la red para poder inspeccionar cada paquete, no solo los destinados al propio equipo y las copias para investigar después. En lugar de abrir la puerta cuando llega una visita, el sniffer está pegado a la ventana observando todo lo que entra, todo lo que llega a pasar. Los ciberdelincuentes utilizan este truco de ingeniería social o estafas de phishing para persuadir a sus víctimas de que descarguen un sniper. Pueden dirigirse a sitios web infectados que descarguen automáticamente el sniper o enviar correos electrónicos con archivos adjuntos que instalen el software malicioso. Los concentrados son simples dispositivos de red que interconectan varios dispositivos en una sola red. No existen mecanismos regulares que dirijan el tráfico a su destinatario. En lugar de ello, todos los dispositivos reciben todo el tráfico y luego determinan si ese tráfico es relevante o no. Siguiente, por favor. Tenemos dos tipos en este mismo, el activo y el pasivo. El pasivo justamente es el que únicamente se queda viendo cómo pasa todo el tráfico de datos para determinar si es relevante o no. En el activo, como todos los dispositivos reciben todo el tráfico de red, el sniffer puede absorber fácilmente puede acceder fácilmente a la dirección de los conmutadores, hacia dónde va a ir enviada esa dirección. Existen varias formas de conseguirlo, pero todas ellas implican inyectar tráfico adicional a la red. Esto es lo más conveniente para el proceso activo y es lo que lo diferencia de la forma pasiva. La ventaja que tendría el sniffing pasivo sobre el activo es que como únicamente está observando el tráfico de datos, no es tan fácil de ver, mientras que en el activo quieren que sepan que estás ahí porque es el propósito, básicamente. Siguiente, por favor. Los spammers. ¿Qué son los spammers? Son personas o empresas que realizan spam. Básicamente, el spam es un correo electrónico no solicitado. Los spammers envían emails de forma masiva intentando enmascarar su procedencia utilizando técnicas para evitar los filtrados anti-spam. En ocasiones pueden suplantar una identidad corporativa de renombre para intentar llegar al usuario. No sé si, más bien hace algunos meses estuvo mucho de moda que estaban mandando varios correos de determinada empresa bancaria pidiendo varios datos solicitando más bien varios datos
haciéndose pasar por una misma empresa. Sin embargo, pues, se supo a tiempo de todo esto y se evitó el robo de miles de datos. ¿Cómo obtienen los spammers las direcciones del email? Hay muchas técnicas. Algunas de las más comunes serían mediante los bots de rastreo que inspeccionan las páginas en busca de direcciones de correo electrónico. Mediante emails deductivos o lógicos, es decir, emails con palabras típicas. Por ejemplo, los nuestros que son institucionales, al final todos tienen el @alumno guinda o @alumno IPN. Alguno de esos también podría ser mediante el cual llegan a nosotros, mediante listas de correo sacadas de páginas en los que previamente se registraron, mediante información como te piden que reenvíes un número de usuario, te piden que reenvíes tal correo en tal empresa, o mediante los mismos hackeos o craqueos. Sin embargo, también puede ser que nos toque la mala suerte de que sea un envío aleatorio, de que se haya equivocado en alguna letra a la hora de enviarlo o algo y nos haya terminado llegando a nosotros. Siguiente, por favor. ¿Qué es el malware? El malware fue utilizado a lo largo de todo esto, lo usan mucho los hackers y los crackers. ¿Pero qué es? Es un término que abarca cualquier tipo de software malicioso diseñado para dañar o explotar cualquier dispositivo, servicio o red programable. Los delincuentes cibernéticos generalmente lo utilizan para extraer datos que pueden utilizar como chantaje hacia sus víctimas para obtener alguna ganancia propia o financiera. Dichos datos pueden variar desde financieros, información médica, contraseñas, cuentas, varias cosas. Desde su creación, el malware se han encontrado varios métodos de ataque. Entre ellos se encuentran los archivos adjuntos, los anuncios maliciosos en sitios populares, la instalación de software falso, las unidades USB infectadas, las aplicaciones infectadas, los correos electrónicos con phishing, como se mencionó antes, inclusive algunos mensajes de texto. Creo que a todos nos ha llegado en algún punto algún mensaje de texto sobre alguna promoción de cualquier marca o cualquier empresa que nos atrae a simple vista, como por ejemplo alguna promoción que nos llegó en algún momento de Soriana o algo así. Nosotros lo abrimos por la simple curiosidad de ver cuál era esta promoción, y al final nos dimos cuenta de que era una página maliciosa. Las señales más comunes que encontramos cuando nuestra computadora ha sido infectada con malware es que se vuelve más lenta, el navegador se dirige a páginas que no queremos, se abren páginas de repente que nosotros nunca ingresamos. Si contamos con un antivirus, nos advierte de alguna infección que podamos que llega a detectar, problemas para apagar o encender la computadora, anuncios que de repente nos pueden aparecer mientras estamos navegando en internet, y varias cosas como esta. Cuantos más síntomas como estos presente nuestro equipo, mayor es la posibilidad de que la computadora haya sido infectada por un malware. La dirección al navegar y la aparición de una gran cantidad de advertencias indica que que nosotros contamos con un virus malware que nos pudieron haber previamente, previamente infectado, por así decirlo. De eso sería todo de mi parte. Hola, buenas tardes. Soy Daniel Mancilla. Me tocó explicar. Daniel, una pregunta. ¿Encontraron información acerca de algún otro tipo de sombrero? Sí, me pareció, creo que era uno azul o algo así me pareció, pero no me aparecía mucha información de ese mismo, por lo mismo de que apenas estaban como definiendo bien qué No, ¿cómo crees que apenas lo van a definir? Sí, no, o sea, me apareció como en 2 páginas nada más y no me aparecía como mucha información, la verdad. Bueno, continúen. Ok, bueno, entonces voy a hablar sobre las amenazas del personal interno y ex empleados. La siguiente, por favor.
Bueno, del personal interno, esta es la persona o es un grupo de personas vinculadas con una empresa que tienen acceso a la red, a los sistemas o a una base de datos y abusa de sus privilegios para afectar la información o los sistemas de la empresa. Siguiente. Bueno, como podemos ver, esta amenaza se puede dividir en dos tipos, la cual puede ser intencionada y accidental. La intencionada es cuando el individuo ya busca, por ciertos motivos, ya atacar la red de la empresa, que pues de cierta forma puede hacerlo fácilmente ingresando un usuario y una contraseña, ¿no?, que se le proporciona al ingresar a la empresa. Y los accidentales es cuando no se tiene un conocimiento de los archivos que se están manejando y pues al no saber cómo manejarlo se pueden ya sea mandar a otra persona que no sea a la que va dirigido y puede que esa información salga a la luz. La siguiente, por favor. Bueno, en los ex empleados, estos normalmente tienen el conocimiento de la red corporativa, sus recursos y sus datos confidenciales. También pueden tener el conocimiento de las contramedidas de seguridad, sus políticas y los niveles más altos de privilegios administrativos. Los motivos por los cuales atacan estos pueden ser por revanchas personales, o puede que alguna otra empresa les haya pagado o sí, los haya ofrecido cierta cantidad de dinero para que extraigan esa información de esa empresa. Y pues comparando estos dos tipos, bueno, ya un comentario extra sería que comparando estos dos tipos de los personal interno y ex empleados, pues la que más potencial de daño tiene sería la del personal interno, ya que estos tienen acceso directo al edificio y a los dispositivos de la empresa y pues como nunca se sospecharía de que alguien que esté trabajando para esa empresa pueda atacarlos. Ya, bueno, ya es todo por mi parte. Hola, buenas tardes. Yo soy Melida Valeria y yo les voy a exponer sobre la suplantación de identidad. ¿Y me pasas la otra por fin? Sí. ¿En qué consiste la suplantación de identidad? Pues nada más es una actividad malintencionada que consiste en hacerse pasar por otra persona por diversos motivos, ya sea por cometer algún tipo de fraude, obtener datos de manera ilegal, en algunas ocasiones cometer ciberbullying. El ejemplo más típico de suplantación pues es crear un perfil falso en las redes sociales y todo eso. Los tipos de suplantación. La suplantación de identidad es algo que a todos nosotros nos puede llegar a pasar en algún momento dado y es muy fácil que nos pase tan solo con por error o no sé, X razón, tan solo con mandar la imagen o una copia de nuestra INE, por ejemplo, con eso es más que suficiente para que nos ocurra. Para la falsificación de firma, se considera como delito siempre y cuando la firma haya sido utilizada para algún beneficio económico, se podría decir. La clonación de tarjetas de crédito. Esta es igual de las más frecuentes y últimamente, a mi parecer, se ha estado dando mucho, porque las nuevas tecnologías en Internet también han hecho que pues, resulte más fácil la suplantación de las tarjetas de crédito. Basta con que, no sé, llegue una llamada del banco, por X razón te den tu nombre, tu número, cualquier cosita, y que tan solo con que tú confirmes que pues sí eres esa persona, ya con eso te roban. Listo. La suplantación de identidad por teléfono, esta es más común de lo que se piensa, ya que se pueden contratar servicios con empresas de telefonía y telecomunicaciones
tan solo con los datos personales como el nombre y la dirección. Y la suplantación a través de correo electrónico o internet se puede realizar de muchas maneras y los hackers roban los datos de los usuarios para utilizarlos en su propio beneficio. Las redes sociales no se libran de este problema y el robo de identidades en ellas es muy frecuente. Usurpar la identidad de alguien en una red social, basta con una foto, el nombre y ya se crean un perfil falso. Y el delito en esta nada más sería dependiendo qué es lo que se haga con el perfil robado. La siguiente, por favor. La suplantación de identidad tiene consecuencias negativas y en algunos casos son muy serias. Para quien es víctima de este tipo de delito, algunas de las consecuencias son el robo de dinero, como ya lo mencioné hace rato, la clonación de varias tarjetas bancarias, la compra online hecha con nuestro dinero, robo de datos, falsificación de documentos, contratación de servicios a nuestro nombre, solicitud de préstamos, también es muy común, el robo de cuentas del usuario, daños a nuestra reputación o imagen, sufrir acoso o humillaciones, en algunos casos, por ejemplo, en las redes sociales. Algunas de estas pueden ocasionar daños psicológicos, problemas legales derivados a la comisión de las estafas, fraudes, delitos, las deudas, etc. ¿Y cómo se podría reducir el riesgo de una suplantación? Pues se podría uno utilizar contraseñas robustas, ya sea con números, letras, ya sean mayúsculas o minúsculas, y pues algunos caracteres, y que sean un poquito largas. Configurar perfiles lo más privados posibles. De esta manera se evita que los usuarios desconocidos accedan a nuestra información personal. Y pues también al momento de agregar a amigos, así, verificar que pues, sean esas personas que conocemos y que realmente sean esas personas. No compartir fotos o información comprometedoras. Los ciberdelincuentes buscan este tipo de contenido para después extorsionar a sus víctimas bajo la excusa de que si no lo hacen, si no les dan dinero o cositas así, expondrán a las demás personas, ya sea la información o fotos personales. Y revisar la política de privacidad y las condiciones del servicio al que se está accediendo. De esta forma, se conoce un poquito más qué es lo que estás como autorizando en las redes sociales. También si se almacena, no sé, tus fotos, tus conversaciones, o si son compartidas con terceras personas. Y pues eso sería todo de mi parte. Yo soy Huerta Medina y les voy a explicar qué es la denegación de servicios. El que sigue, por favor. La denegación de servicios suele referirse a un ataque que trata de hacer de un recurso informático trata de hacer que un recurso informático no esté disponible para los usuarios previstos, inundando una red o un servicio con solicitudes y datos. Pero también puede referirse a que un recurso como el correo electrónico o los sitios web no funcionen como es debido. El siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo funciona un ataque de denegación de servicios? Un ataque de denegación de servicios tiene un objetivo principal, el cual es sobrecargar la capacidad de una máquina, y esto da lugar a una denegación de servicio a solicitudes adicionales. Y estos múltiples vectores de ataque de los ataques de denegación de servicios en agruparse por similitudes en dos categorías. Siguiente, por favor. Que son los ataques de desbordamiento de buffer y los ataques de inundación.
Los ataques de desbordamiento de buffer es un tipo de ataque que se produce con un desbordamiento del buffer de la memoria, y esto puede hacer que una máquina consuma todo el espacio disponible del disco duro. Y el ataque de inundación es que al saturar un servicio objetivo con una cantidad abrumadora de paquetes, un acto malicioso es capaz de sobrecargar la capacidad del servicio, lo que provoca una denegación de servicios. Para que la mayoría de los ataques de inundación de la denegación de servicios tengan éxito. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son las principales consecuencias de recibir un ataque de denegación de servicios? Uno puede ser la inactividad del sitio web, y es que este es el efecto más inmediato, ya que se ve desbordado y no estará disponible, bien por el hecho de banda ocupado por el ataque de denegación de servicios o por recursos insuficientes de la máquina. Está también los problemas con el proveedor del Internet y el alojamiento. Esto es que si tu sitio está sujeto a ataques regulares, puede tener problemas con el operador que te da la conectividad o el alojamiento, ya que estos ataques pueden provocar a su vez problemas a otros clientes que tengan alojados. También está el chequeo del sitio web, que es reparar un sitio web que ha sido objeto de un ataque, y esto lleva tiempo. Si no sabes qué le ha pasado a tu sitio web o la vulnerabilidad que se ha explotado para llevar a cabo el ataque. Y está la pérdida de tiempo y dinero, que pues son los gastos que puede acarrear el reparar tu sitio web. El que sigue, por favor. Ahora, ¿qué puedo hacer si estoy siendo atacado? Puedes adquirir nuevos servicios y dispositivos de red para absorber más tráfico y peticiones, ya sean balanceadores, servidores frontales, ancho de banda, etc. Y también están las soluciones de hardware anti denegación de servicios, que vendrán a ser de diferentes fabricantes como FortiGate, Checkpoint y Radware. El que sigue, por favor. Ahora, también les voy a explicar lo que es una inyección de SQL. Lo que sigue, por favor. ¿Qué es la inyección SQL? La inyección de SQL es un tipo de ciberataque encubierto en el cual un hacker inserta un código propio en un sitio web con el fin de quebrantar las medidas de seguridad y acceder a datos protegidos. El que sigue. Pero antes que nada, ¿qué es un SQL? Un SQL es un lenguaje de computación para trabajar con conjuntos de datos y las relaciones entre ellos. Los programas de base de datos relacionales como Microsoft usan SQL para trabajar con datos, y se usa para describir conjuntos de datos que pueden ayudarle a responder preguntas. El que sigue, por favor. Ahora, hay varios tipos de inyección SQL. Uno es la inyección SQL en banda. La inyección SQL en banda es la forma más simple de este tipo de inyección, ya que en este proceso el atacante es capaz de utilizar el mismo canal para insertar el código SQL en la aplicación, así como para recoger los resultados, ya que por ataques basados en errores o basados en la unión. Luego está la inyección SQL interencial, y esta forma de inyección hace que el atacante envíe varias consultas a la base de datos para evaluar cómo la aplicación analiza estas respuestas. También está el ataque booleano, que hace que un ataque evalúe qué partes de la entrada de un usuario son vulnerables a las inyecciones SQL, probando dos versiones.
diferentes de una cláusula booleana a través de la entrada. Después está el ataque basado en el tiempo. Este es un ataque de inyección SQL basado en el tiempo que también puede ayudar a que un atacante determine si la vulnerabilidad está presente en una aplicación web. Y el que sigue, por favor. Ahora, impacto de los ataques de inyección de SQL. Hay diferentes impactos en este tipo de inyección. Uno es exponer datos sensibles, que es como ya se explicó, que los ataques pueden extraer datos, lo que pone en riesgo la exposición de datos sensibles almacenados en el servidor SQL, como pueden ser fotos, contraseñas, etc. También está comprometer la integridad de los datos, que hace que los atacantes puedan alterar o eliminar información del sistema. También está otorgarle al atacante acceso de administrador al sistema. Y esto hace que si un usuario de la base de datos tiene privilegios de administrador, un atacante puede acceder al sistema a través de un código malicioso. Y eso es lo que ha pasado cuando llegan a hackear una página de Facebook o de YouTube, es por eso. Y está por otorgarle a un atacante acceso general a un sistema. Y esto es que si alguien usa los comandos SQL débiles para verificar nombres de usuarios y contraseñas, un atacante podrá acceder a su sistema sin conocer las credenciales del usuario. Y así de esta forma, el atacante podrá causar problemas al acceder a la información sensible y manipularla. La que sigue, por favor. Ahora, ¿cómo podemos prevenir las inyecciones de SQL? La que sigue, por favor. Una puede ser mantener el control de la entrada de los usuarios. Y esto hace que cualquier entrada de usuario utilizada en una consulta de SQL genere un riesgo. Entonces, va a abordar las entradas de los usuarios autenticando o internos de la misma manera en las entradas públicas hasta que se verifiquen. Entonces, esto hace que hay que otorgarles a las cuentas que se conecten a la base de datos SQL solo los privilegios mínimos necesarios. Luego está analizar de forma continua las aplicaciones web. Y es que para estos hay que analizar regularmente las aplicaciones web, que identificar y abordar también posibles vulnerabilidades antes de que provoquen daños graves. Y por último, usar un firewall. Y esto es que el firewall de una aplicación web a menudo se usa para filtrar SQL, así como otras amenazas en línea. Entonces, esto hace que el firewall confíe y utilice la extensa lista de firmas que se actualiza con frecuencia, ya que el firewall se va actualizando regularmente. Y con esto se va a corregir la seguridad para que advierte cuáles pueden ser las vulnerabilidades. El que sigue. Y ya, esto es todo, profesor. Gracias por su atención. ¿Y ejemplos? ¿No tienen ejemplos? No, maestro. Ok. ¿Hicieron su cuestionario? Sí, ahorita Sí, se profesor, lo permítame. presento. No me mandaron tampoco correo. No, pero ese no. Bueno, preséntenlo.
¿Podría aumentarle el zoom, por favor? No tanto. Abajo. ¿Eso es todo? Ok. Bueno. Gracias. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? Ahí estamos casi todos. Déjenme tomarla antes de que se salgan para tomar la asistencia. Listo. Nadie tiene dudas, no hay comentarios. Bueno, creo que la información está muy básica. Le invirtieron muy poco. Yo les había pedido que por favor explicaran con ejemplos, que es muchísimo más fácil y así es como se entiende. Se queda el equipo para darle calificación, los demás... Ah, no, espérenme. Les voy a dar de una vez la práctica. La práctica la iba a ser diferente, pero en vista de que no hay mucha participación, que normalmente, no sé ni siquiera si me están oyendo, si están en clase, solo a los que alcanzo a ver. Oiga, profe, yo tengo una duda. Bueno, usted menciona de un posible otro color, ¿no? ¿Usted qué nos puede decir de Otro ese tipo otro de color hacker. de sombrero? Ajá. Sí, hay sombrero azul y hay sombrero verde. Los sombreros verdes están prácticamente, son como crackers que están trabajando en pro de la ecología. O sea, digamos que hacen la misma función, pero solamente en temas de ecología. Y Melanie, ¿qué vio de los azules? Por lo que entendí de los azules, eran un tipo que lo hace más que nada para obtener conocimiento y para beneficio de ellos mismos. Exacto. Digamos que, como yo lo veo, es que es una evolución o una especialización. Normalmente todos los que empiezan a intentar ser hackers, para empezar, tienen que tener amplios conocimientos de programación para poder encontrar las puertas traseras y para poder... de hecho, trabajan mucho a nivel de código, con el código del software, de diferentes softwares, o son expertos en redes para poder estar vulnerando algunas redes. Los azules exactamente es eso, no venden la información, solo a veces alardean, a veces no, de los logros que tienen y es para conocimiento propio. O sea, no sé, meterte al Pentágono para saber que están por lanzar un misil a Rusia y entonces ellos generan esa información. Por poner un ejemplo, ¿no? Normalmente ellos están en busca de información y de cosas para beneficio propio, no atacan. Y ya. Normalmente, como ya les decía, se vuelve una evolución porque a la larga, bueno, pues buscan un interés económico o caen en la tentación. Normalmente en el ámbito donde ellos se manejan, entre ellos sí se comunican las cosas. El ejemplo que ponía Reséndiz al respecto de este hacker que detuvieron y que después fue como un colaborador para poder capturar a otros hackers que estaban haciendo daño. O sea, los traicionó, es porque
él siguió en el medio y entre ellos sí se comunican las cosas. ¿Alguna otra pregunta? No me importa, no, gracias. Ok. Bueno, pues si no hay más dudas. Bueno, les decía la práctica. Por equipo van a hacer un ejercicio de pen testing. ¿Saben qué es pen testing? Prueba de penetración. Exactamente. Con la herramienta que ustedes quieran y me lo van a presentar. Aparte de que me van a enviar, van a hacer un documento al respecto del... No les quiero ahorita poner qué tiene que llevar usted. Yo quiero que ustedes consideren qué tiene que llevar un documento de la realización de una prueba de pen testing o un ejercicio de pen testing. Son pruebas de penetración. Esto es un ejercicio que a veces hacía yo en otra materia, que es ingeniería de pruebas, pero es mucho más relacionada con seguridad. De hecho, está marcada en su programa la práctica de pen testing. Entonces, ustedes usen la herramienta que quieran y pónganle el documento a lo que ustedes consideren que debe de llevar. Me van a enviar el documento y van a presentar su ejercicio, su práctica. ¿Cuándo? A partir del próximo jueves, cuando quieran. Tenemos hasta el primero, permítanme. Hasta el primero de 1, 2, en las próximas 3 clases, después de que expongan, normalmente nos estamos llevando 1 hora, entonces pueden ir presentando cada equipo su proyecto. Podría dar chance hasta el día 6 para que sean exactamente 4 clases. Antes del examen pudieran todavía hacer una presentación, si diera tiempo para presentar su ejercicio. Y tal vez recorrer el examen al 8, no sé, a ver, ¿cómo habíamos programado? Espérenme. Pudiéramos recorrer al 8, pero vemos, si acabamos en el tiempo en que está programado, mejor. De aquí al 6. ¿Alguna duda? No. ¿Bajo No, profe. qué parámetros nos va a evaluar la práctica, profe? ¿Por la rúbrica o así? ¿Cuál va a ser la rúbrica? El contenido y claridad de su documento y la realización de la prueba, que funcione, que utilicen una herramienta, que le expliquen y que hagan el ejercicio. Y por decir, si llega a haber inconvenientes y eso, usted nos pondrá un ejemplo que haya realizado para aclarar todas las dudas. ¿Inconvenientes como qué, perdón? Sí, por decir, pues es un tema, bueno, yo nunca lo había escuchado, entonces en dado caso de que tengamos un inconveniente de que no podamos hacer la prueba o cualquier cosa así, supongo que al final usted nos va a presentar una prueba que es usted, ¿no? ¿Que yo les haga el ejercicio? Pues al final. La idea pues, es que es por una ejemplo, práctica, ¿no? es parte de su evaluación. Pero sí, si quieren, pues yo les hago un ejercicio. ¿Eso es lo que quiere usted? ¿Que yo después les haga un ejercicio? Sí, para, pues como, para que no haya clavos sueltos, ¿no? Así como de alguna lagunilla de que no llegamos a entender. Pues me la pregunta y con gusto la resolvemos. Entonces, en cualquier momento le podríamos mandar mensaje. O un correo. Sí, o mensaje.
Es que no... Vale, A ver, lo que busco es lo que busco en todas. Miren. Uno, que hagan una buena investigación. Eso les cuesta mucho trabajo y aquí está la prueba. Les sigue costando mucho trabajo profundizar en un tema. Necesito que esto es un parte de lo que evalúo en semestres departamental, incluso cada presentación. El que mejoren también su habilidad para poder exponer y darse a entender sobre lo que a lo mejor saben mucho, pero no lo pueden dar a entender. Ese sería el otro punto que se busca. O la otra competencia que trato de que desarrollen. Y el hecho de hacer la práctica de pentesting y para ayudarles en la calificación, porque con la evaluación no les va muy bien. Entonces, por eso metimos la práctica como parte de la evaluación. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Investigar qué es, cómo se hace una prueba de penetración, con qué herramientas se hacen y hacer una práctica. No se me hace complicado, pero si a eso tiene alguna duda, con gusto las vamos resolviendo. Antes o después de sus presentaciones, como gusten. ¿Está resuelta su duda? Sí, Yair, sí, profe. me parece que fue quien había preguntado. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿O tienen ustedes algún inconveniente o le ven algún problema? ¿No? Digo, se aceptan sugerencias, no hay ningún problema. Ok. Bueno, pues si ya no hay dudas ni comentarios, a partir de la próxima clase pueden empezar, el equipo que desee puede empezar a hacer sus presentaciones. Espero que no todos lo quieran hacer el día 6 porque evidentemente no va a alcanzar el tiempo. ¿Sale? Nos vemos entonces el jueves con el siguiente equipo, con su tema, por favor. Ejemplos. Es muchísimo más fácil exponer o darse a entender con un ejemplo que no quede tan teórico. ¿Entendido? Equipo 4 y 5 y 6. Sí, profe. Ok. Gracias. Se queda el equipo 3 para darle su calificación. Buena tarde a todos. Buenas Hola, tardes. profe. Buenas tardes. Hasta luego, profe.